Ayer estaba trabajando en Bangkok, hoy estoy en Tokio y lo he hecho todo sin cogerme ni un día de vacaciones. Bueno, chavales, y ya el lunes toca teletrabajar de nuevo, pero como podéis ver estoy yendo rumbo al aeropuerto. Cristina se fue hace un día y medio porque ella tiene que trabajar desde España. Sin embargo, yo como puedo teletrabajar voy a quedarme una temporada más por aquí, viajando a distintos sitios y teletrabajando desde distintas ciudades. Entonces, hoy, como me toca día de viaje, voy a estar teletrabajando desde el aeropuerto. Ahora os enseñaré cuál es mi trayecto y a dónde voy. Como podréis ver, tengo aquí mi nuevo look. Me he puesto los pendientitos, que los tenía desde hace años, pero no los usaba. Y bueno, estaba en un hotel al lado del aeropuerto y estoy cogiendo el shuttle del hotel que me van a llevar para allá. Me cuesta unos 200 baht, no es lo más barato, pero es que Grab desde aquí también es caro. Y aquí vamos escuchando un poquito de pop tailandés. Y ahora mismo voy yo solo en la furgoneta, así que se ve que a esta hora no hay mucha gente yendo del hotel hacia el aeropuerto. Bueno, ya estoy en el aeropuerto de Bangkok y nada, una cosa importante es que si vais a venir a este aeropuerto y os vais a montar una conexión por vuestra cuenta, tened en cuenta que en Bangkok hay dos aeropuertos. No sería la primera vez que hemos reservado un billete para el otro aeropuerto. Uno es Suvarnabhumi, que es el internacional, y si venís de Europa probablemente lleguéis a este, y el otro es Don Mueang, que se usa más para volar a países cercanos o dentro del país. Y ya tengo mi boarding pass, el primero a Da Nang, como había dicho, y el segundo a Tokio. Y en realidad todavía faltan como 4 o 5 horas para mi vuelo, pero me he venido pronto y así puedo empezar a teletrabajar desde aquí, ya que si me vengo luego me quita horas de teletrabajo y prefiero coincidir con mis compañeros todo lo que pueda. Ya hemos pasado el control de seguridad, me ha tocado que me revisen la maleta, pero bueno, ha sido bastante rápido, la verdad, son eficientes. Hay otros países donde se pegan a registrarte todo y te hacen sacar hasta las monedas. Bueno, y se me ha caído la maleta por las escaleras mecánicas. Suerte que no venía nadie porque ha cogido una velocidad que podría haber matado a alguien. Me he librado en esta. Y lo primero que voy a hacer es investigar en mi puerto de embarque a ver qué hay alrededor. Y si no, pues como tengo bastante tiempo, ya me busco un sitio donde pueda teletrabajar bien y comer algo y ya luego me voy a mi puerta a la hora que toca. Otra cosa que mucha gente no sabe es que si haces muchas compras aquí a partir de cierta cantidad y te vas guardando los recibos, luego puedes pedir una devolución de impuestos, ya que como tú no eres residente en este país, tú no vas a sufrir beneficios de esos impuestos, así que puedes venir ahora aquí en el aeropuerto con tu pasaporte, rellenas un formulario y te devuelven el dinero que te toca. Esta es la cola para pedir la devolución. Si son unos pocos baht no merece la pena, pero si es bastante dinero, pues la verdad es que sí. Aunque no tengo mucha hambre, porque he desayunado bastante tarde hoy, me he venido a un sitio que tiene algunas mesitas para teletrabajar, tiene unos enchufes y no hay casi nadie, entonces se puede estar aquí tranquilito trabajando. Me he pedido algo de comer y nada, de aquí voy a echar un par de horitas hasta que me vaya a la puerta de embarque. Voy a coger el primer vuelo hacia Da Nang, que es un vuelo de 1 horita solo, pero después tengo otra escala de 5 horas donde voy a estar teletrabajando también desde allí y así ya hago todo mi día de teletrabajo completo. Otro de los motivos por los que he decidido viajar hoy es que es lunes y yo normalmente los lunes no suelo tener reuniones, así que me viene bastante bien para poder teletrabajar de forma síncrona. Ya estoy embarcando rumbo a Da Nang. Este es el primer vuelo que solo dura 1 horita y algo. Cabin crew, be seated for takeoff. Ya estamos en Da Nang. Ha sido un vuelo de 1 hora y media y aún así nos han dado de comer. La verdad es que hace mucho tiempo que no veía que te dieran de comer en un vuelo tan corto, la verdad. Bueno, mucho tiempo o nunca. Aquí me hallo trabajando y mientras estaba en una reunión me han asaltado literalmente como 6 chinos que estaban buscando enchufes. La peor decisión que he hecho que es ponerme justo detrás de los enchufes. Se han sentado al lado mía e incluso la gente que estaba conmigo en la reunión veía a los chinos que estaban alrededor mía
ahí buscando como locos cargar sus móviles. Son las 11:30 de la noche, mi vuelo sale dentro de una hora y como en Japón cuando llegue va a hacer frío, he ido a cambiarme al cuarto de baño porque iba en pantalón corto y manga corta y me va a hacer falta ropa larga porque seguramente cuando llegue esté cerca de los 0 grados. Y en este segundo vuelo he tenido mucha suerte porque no me ha venido nadie al lado. Y aparte, Vietnam Airlines me sorprendió porque tiene mucho espacio. Aterrizado en Tokio, son las 7 de la mañana y ahora voy a pasar al control de seguridad. Son casi las 10 de la mañana y estoy llegando a mi hotel y lo primero que voy a hacer es acostarme porque casi no he dormido esta noche y esta tarde tengo que trabajar. Así que después de dormir una siesta larga iré a comer algo y os enseñaré cómo trabajamos desde aquí. Y la verdad es que hace un poquito de rasca, hace 3 grados ahora mismo y estoy pasando un poquito de frío porque no me ha dado ni por sacar el chaquetón de la maleta porque me da pereza, la verdad. Y la habitación es bastante básica, pero bueno, tiene la cama, que es bastante cómoda, la verdad, ya la he probado. Aire acondicionado, calefacción, ahora mismo hace falta calefacción. Una mesita de noche, donde tengo todas mis cosas y demás. La mesa para trabajar junto con la silla. Y una neverita aquí, por si quieres guardar cosas. Te puedes traer comida también de un 7-Eleven o algo, porque fuera hay un microondas. Y aquí unas perchitas para colgar tus cosas y un secador. Los baños son compartidos y las duchas también, pero la verdad es que están impecables de limpio. Luego os enseño la ducha y el baño sobre todo porque es la estrella de Japón. Están los bañitos, que están bastante limpios. Y aquí, la estrella, el baño. Ahí tenéis todos los botones para las instrucciones. Para cambiar la temperatura de la tapa, la temperatura del agua, la potencia y esas cosas. Con el frío que hace ahora mismo, eso no está apagado. Que tú llegues aquí y te sientes y la tapa esté calefactada. Todo el mundo debería tener uno de estos, ¿eh? También si necesitas toalla o un cepillo de dientes o algo aparte de lo que ya te dan, puedes cogerlo aquí y dejas el dinero en la cajita. Se fían de ti. Ya me he dormido mi siesta de unas 3 horitas más o menos y estoy un poco recuperado. Ahora voy a buscar un sitio para comer, que no sé de dónde va a ser, pero después me voy a ir a una cafetería que hace un par de años, cuando ya estuve por aquí, me gustaba teletrabajar desde allí porque primero cierra tarde, a las 10 de la noche aquí, que entonces me da tiempo para trabajar en mi horario, y también hay como puestos de teletrabajo, a ver qué tal sigue después de 2 años. Y este es el sitio que me gusta para teletrabajar. Como veis, hay un montón de gente ya ahí trabajando. Una de las cosas que mucha gente no sabe es que en Japón el deporte más popular o uno de los más populares es el béisbol. Además son un equipo bastante bueno, suelen llegar a finales de mundiales y cosas del estilo. Mirad qué maravilla.
Esa cena que habéis visto es un sitio de sushi al que he ido. Había un matrimonio ahí bastante mayor, creo que el restaurante lleva desde 1920 y pico abierto. Y me han hecho un omakase que se llama, que básicamente es como un menú donde el chef decide lo que te va a poner y te lo va haciendo ahí delante tuya en el momento. La verdad que estaba increíble. Tenían 3 tipos de menús distintos, yo he cogido el más caro y en total me han salido unos 19 euros, así que no estaba nada caro y es un sitio al que seguramente vaya a volver de estos días de aquí. Bueno, y después de esta cena he vuelto a casa, he estado teletrabajando un ratito, luego me he puesto a editar un poquito vídeos para que los tengáis pronto disponibles en YouTube, así que acordaros, suscribiros para que yo pueda seguir haciendo vídeos y nada, ya voy a leer un poco, a ver una serie y poco más. Ya mañana no tengo nada planeado, pero seguro que algo chulo saldrá porque Tokio es una ciudad que da para mucho. Buenas noches y nos vemos en otro vídeo.